El día de hoy vamos a desarrollar algunos ejercicios acerca de electrodinámica o electricidad. Bien, vamos con el ejercicio número uno. Calcule la resistencia eléctrica de una célula de carcinoma cuando se le aplica una corriente de 75 microamperios y un voltaje de 15 milivoltios. Bueno, aquí me dan los sufijos, igual por si alguien no lo recuerde. Pero para hallar esto, sabemos que la caída de voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicada por la resistencia. Como me piden la resistencia, lo despejo. Me quedaría 15 milivoltios, que sería 15 por menos 3 por 10 a la menos 3 voltios, dividido entre la corriente, que sería 75 por 10 a la menos 6. 15 entre 75 es un quinto por 10 al cubo. 10 al cubo es 1000 entre 5 200 ohm o 200 ohms. Bien, un paciente sufre un infarto al miocardio. Para reanimarlo se utiliza un desfibrilador que funciona con una corriente de 12 amperios y 25 voltios en un tiempo muy corto. ¿Qué potencia transmite el desfibrilador en cada descarga del cuerpo? Entonces, recordamos que la potencia eléctrica es igual a la caída de voltaje multiplicado por la intensidad de corriente y tenemos ambos datos, 25 voltios y 12 amperios. Entonces, esto multiplicado me da 300. Bien, vamos aquí a corregirlo. 25 por 4 es 100, por 3, 300. Bueno, 300 watts. Entonces, ahí marcamos. La frecuencia de los patógenos, hongos, virus, bacterias, parásitos viven entre 400.000 kilohertz. Si el flujo de electrones emitido fue de esa cantidad de electrones, calcule la intensidad de corriente proporcionada. Entonces recordamos que la intensidad de corriente es la carga, ¿no?, que atraviesa en un determinado tiempo, un área determinada. Pero la carga también recordamos que es la cantidad de electrones multiplicado por la carga básica. Y uno sobre el tiempo lo podemos considerar como la frecuencia. Entonces tenemos todos estos datos, reemplazamos, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 y la frecuencia que lo puedo expresar 400.000 como 4 por 10 a la quinta. Entonces podríamos poner todo esto en la calculadora de una vez: 4,7 por 1,6 por 4 por 10 a la, 8 menos 11 y, menos 11 menos 6, ¿no? Quedaría de esta manera. Bien, y esto sería 3 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces esto quedaría 3 por 10 a la menos 5. Bueno, con algunos decimales más, pero te daría esta respuesta. La número 4, una célula cancerígena vive con potenciales de 15 milivoltios y una resistencia determinada. Nuevamente, caída de voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Ahora me están pidiendo la intensidad de corriente de espejo. 15 milivoltios sería 15 por 10 a la menos 3 dividido sobre la resistencia. Y esto lo multiplico, perdón, lo efectúo. 15 por 100, perdón, 15 entre 187,5 por 10 a la menos 3 y esto me quedaría 8 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces esto sería 8 por 10 a la menos 5 amperios. La respuesta a la alternativa C. En la 5, calcule la resistencia eléctrica de una célula si la corriente que circula es 80 microamperios y el potencial de 100 miliamperios. Entonces, nuevamente, caída de voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia. Me están pidiendo la resistencia de espejo, quedaría 100 milivoltios dividido entre 80 microamperios, ¿no? Entonces sería 100 entre 80, 1,25 por 10 al cubo, y esto sería 1250 ohms. Alternativa A. Un dispositivo eléctrico y un calentador para oxígeno medicinal opera con un potencial de 220 voltios y una resistencia de 5500 ohms. Calcula la corriente eléctrica. Ya la fórmula la conocemos y la intensidad de corriente eléctrica vendría a ser 220 entre 5500, lo opero, 220 entre 5500 y esto me da el resultado de 0,04. 0,04 amperios. Esto sería la alternativa D. Bueno, una pregunta teórica, ¿no?
la función de un desfibrilador en un tiempo muy corto, normalmente de 3 miliamperios aproximadamente, se aplica sobre un paciente que sufrió un infarto al miocardio o que ha sufrido infarto al miocardio, según lo anterior al desfibrilador. Alternativa A, transmite ultrasonido en frecuencias muy altas en forma de energía, no transmite ultrasonido, no, eso es un ecógrafo. Descarga a través del paciente ondas de infrafrecuencia, ¿no? Lo que transmite son descargas de alta tensión. Las descargas continuas pueden ser más de 2 minutos hasta que el paciente se restablezca. En realidad no son descargas continuas, son pulsos breves y controlados. La resistencia eléctrica del desfibrilador es cero. Es difícil que algún dispositivo tenga una resistencia cero. Siempre hay una resistencia interna, por más mínima que sea. Y ya sabemos nosotros en la alternativa es que el desfibrilador es una máquina, no es un dispositivo, un equipo que no necesariamente está conectado al toma corriente, sino que necesita ser cargado por su portabilidad, ¿no? Entonces, lo que usa para ser cargado es un sistema de condensadores donde almacena esta energía. La alternativa es: un paciente sufre un infarto al miocardio, los médicos de UCI para reanimarlo utilizan un desfibrilador que descarga una potencia de 216 watts y funciona con un voltaje de 54 voltios en tiempos muy cortos, menores a 3 milisegundos. Calcular la corriente de funcionamiento del desfibrilador y la cantidad de electrones que circularon a través del corazón. Entonces recordamos, ¿no? La potencia eléctrica es caída de potencial multiplicado por la intensidad de corriente. Entonces voy a despejar la intensidad de corriente, que sería la potencia, dividido entre el voltaje. Y esto me daría, ¿no? 216 entre 54. Tengo el resultado de que es 4 amperios, ¿no? Bien, y luego me pide la cantidad de electrones. Recordamos que intensidad de corriente es carga sobre tiempo. Esto a su vez es cantidad de electrones sobre multiplicado por la carga básica y el tiempo. ¿Qué es lo que me piden? La cantidad de electrones de espejo, que daría la intensidad 4 por el tiempo 3 milisegundos dividido entre la carga básica, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, esto lo pongo en la calculadora, ¿no? Entonces sería 4 por 3 por 10 a la, si quieren ya lo despejo, ¿no? Sería la 16 y abajo simplemente me quedaría 1,6, ¿no? 1,6 y esto sería 7,5 por 10 a la 16. ¿No? 7,5 por 10 a la 16. Como vemos que no está aquí la respuesta, pues la que más se parece es que hay 75. Entonces multiplicamos a 75 por 10, pero si multiplicamos a 75 por 10 también tenemos que dividirlo entre 10. Entonces sería 10 a la 16 entre 10, sería 10 a la 15 electrones. Bueno, ahí sería la alternativa A, comprobando ambas respuestas, ¿no? Bien. Un paciente sufre un infarto al miocardio, se le aplica la reanimación cardiopulmonar empleando un desfibrilador que funciona con una corriente de 12 amperios en un tiempo muy corto, de 0,032 aproximadamente. ¿Qué cantidad de electrones circularon por el corazón del paciente para lograr la desfibrilación? Entonces, lo que tendríamos aquí es nuevamente, ¿no? Y intensidad de corriente es carga sobre tiempo, esto a la vez en la cantidad de electrones por la carga básica. Si yo quiero la cantidad de electrones sería I, que me dan que es 12 por el tiempo que es 0,032 dividido entre la carga básica, ¿no? Entonces esto también lo puedo poner de frente en la calculadora. 12 por 0,032 dividido entre 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Y esto me daría 2,4 por 10 a la 18. 2,4 por 10 a la 18 electrones, ¿no? Bien, alternativa A. Calcula el potencial eléctrico de una célula si la corriente que circula es de 160 microamperios y la resistencia es de 1250. Entonces, nuevamente, potencial eléctrico sería esta fórmula, sería 160 por 10 a la menos 6 y esto sería 1250. Simplemente lo colocamos en la calculadora, perdón, 160
por 1250 por 10 a la menos 6. La ventaja de la calculadora es que muchas veces ya me da el resultado, es 0,02, ¿cierto? Voltios, 0,2 voltios. O si lo quiero por 200, multiplico por 2, aquí tendría que multiplicar por 1000 y dividir entre 1000, o sea, 2 por 10 a la menos 3 voltios, que esto sería 200, perdón, aquí, acá lo he multiplicado mal, no estoy multiplicando por 10, sino por 1000, 200 milivoltios, ¿no? Sería la alternativa E. En la sala de cuidados intensivos del Hospital del Niño se encuentran funcionando los siguientes equipos: un ecocardiograma, incubadora, la lámpara del sistema, eh, la iluminación y desfibrilador, electrocardiograma, encefalograma, electroencefalograma. La instalación del sistema se realizó en un circuito del tipo. Bien, a ver, se conectaron en serie para mayor seguridad. A ver, ¿qué tiene de desventaja al conectar en serie? Que si es que falla un elemento, ya no pasa la corriente eléctrica. Entonces, si, pues, por ejemplo, si fallara un foco, ya todo lo demás dejaría de funcionar. Entonces, esto no es viable. Algunos instalaron en serie otro en paralelo. Puede ser, pero no es conveniente tampoco. Si falla uno de los focos del sistema de iluminación, se apaga todo el circuito. Esto es lo que es si se conectaran en serie. Los focos de la lámpara, todos funcionan en un circuito en serie por seguridad, es lo mismo prácticamente que en la A. Y la alternativa que me quedaría es todos se conectaron en paralelo, que es la conexión o la distribución ideal para este tipo de cargas eléctricas, porque necesitamos que si falla uno, todo lo demás siga funcionando, ¿no? Se utiliza un dispositivo eléctrico con una frecuencia de 50.000 Hz para determinar el tiempo de vida de ciertos virus. Calcular la intensidad de corriente que circulan por un cierto cultivo de virus para la frecuencia establecida por circularon esa cantidad de electrones, ¿no? Nuevamente, tenemos intensidad de corriente, es carga dividido entre tiempo. La carga es la cantidad de electrones por la carga básica y en lugar de usar uno sobre tiempo, vamos a usar la frecuencia. Reemplazamos, tenemos 3,3 por 10 a la 10 electrones, la carga básica 1,6 por 10 a la menos 19 y 50.000 Hz, que básicamente es 5 a la 4, ¿no? Bueno, igual si tienen la calculadora lo pueden poner completo, ¿no? 3 por 3, perdón, 3,3 por 1,6 por 5 por 10 a la menos 5, ¿no? Bien, y esto me quedaría 2,64 por 10 a la menos 4. 2,64 por 10 a la menos 4 amperios. Si esto lo acomodamos un poco a las alternativas, tendríamos que multiplicarlo por 100, 264, y dividirlo entre 100. Me quedaría esto, ¿no? Y 10 a la menos 6 es igual a micro, al sufijo, al prefijo del submúltiplo micro. Entonces esto me quedaría miliamperios. Perdón, mili no, micro. 110 a la menos 6 es micro. Bien, y tendríamos la alternativa E. Calcula la cantidad de electrones que circularon por el corazón de un paciente para lograr la desfibrilación. La corriente empleada es de 10 amperios y el tiempo es tanto, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Esta fórmula. Bien, y lo que quiero ahora es la cantidad de electrones. Por lo tanto, perdón, este es I. N sería I, que sería 10 multiplicado por el tiempo, que es 0,042 dividido entre la carga base, ¿no? Y efectuamos nada más, ¿no? 10 por 0,042 entre 1,6. Pueden ponerlo entre o simplemente ya lo pasan y dicen a la 19, pues, ¿no? Quedaría entonces 2,625 por 10 a la 18, ¿no? Que sería la alternativa A. 2,625 por 10 a la 18 electrones, ¿no? Bien, entonces me quedaría la alternativa A. En un estudio de investigación sobre los virus, se empleó el Zapper con una frecuencia de 60.000 Hz. Determine aproximadamente la intensidad de corriente que circulan por un cierto cultivo de virus para la frecuencia tal, ¿no? Nuevamente, ¿no? Tendríamos I igual la carga sobre tiempo, esto es cantidad de electrones
Por carga base, me piden la cantidad de electrón, no, me piden la intensidad de corriente. Entonces simplemente reemplazo aquí, ¿no? Pero en lugar de uno sobre tiempo, me piden, me dan la frecuencia, ¿no? Entonces sería 3,13 por 10 a la 10 multiplicado por 1,6 por 10 a la menos 19 multiplicado por 6 por 10 a la 4. Bien, entonces efectuamos 3,13 por 1,6 por 6, perdón, me faltó por 10 elevado a la, a ver, 10, 14 menos 5. Y me queda 3 por 10 a la menos 4 aproximadamente, ¿no? 3 por 10 a la menos 4 para darle forma a las respuestas. Veo que necesito multiplicar por 100. Ok, así que multiplicaría por 100, me quedaría 300 y divido entre 100, me quedaría este valor. Si le sigo dando forma a lo que me están dando en la respuesta, me quedaría como 300 microamperes. En un paciente con cirrosis hepática se le mide el potencial eléctrico con el galvanómetro, indica esta cantidad de potencial y la cantidad de intensidad de corriente, determina la resistencia eléctrica. Esto sería PIR. Bien, y lo único que necesitamos, la resistencia despejamos, me quedaría 0,035 entre 0,034. Dividimos 0,035 entre 0,034, o lo mismo si dividen 35 entre 34, 1,29. 1,029, perdón, ohms. No, vamos a verificar, sí. Bien, aquí la respuesta, probablemente las alternativas tengan algún error, pero la respuesta que nos sale es 16 eh, a un paciente con insuficiencia renal en ambos riñones se le mide el potencial eléctrico de sus riñones. Es parecido al ejercicio anterior, ¿no? Nuevamente así, despejamos la resistencia, tenemos 0,015 entre 0,030 y esto ya no necesitamos calculadora porque esto es un medio, es decir, 0,5 ohms. Bien, aquí en la 17, un hervidor eléctrico cuya resistencia es 800 ohms. eh, y se conecta a una fuente de 200 voltios, determinar el tiempo que se necesita para que 500 gramos de agua eleve su temperatura en 24 grados Celsius. Bien, entonces, ¿qué tendríamos, no? Determine el tiempo que se necesita. A ver, recordamos nuestros ejercicios de, bueno, pueden decir calorimetría o termodinámica o temperatura que hemos visto en anteriores videos. Bien, y lo que me dice, nos recordamos, ¿no? Que me están pidiendo se necesita para generar este cambio de temperatura. Entonces recordemos que el calor era igual a la masa por el calor específico por el diferencial de temperatura. Entonces tenemos que el calor, la masa, 500 gramos. ¿Por qué por 500 gramos? Porque me rijo en esto, en las unidades que están aquí. Y esto sería 1 caloría por gramo, entonces ahí serían, y la diferencia de temperatura que sería 24. Entonces esto me daría 500 por 24, 12.000, ¿no? 12.000 calorías. Sin embargo, si nosotros estamos trabajando con ohms y con voltios, lo necesitamos en el sistema internacional. Por lo tanto, aquí me dan la equivalencia. Entonces sería 1.200, 12.200 calorías y me dicen que un joule es 0,24 calorías. Por lo tanto, el calor sería 12.000 entre 0,24 me da 50.000. Bien, entonces esto sería 50.000 joules. Este calor es la única forma de energía que hay en este ejercicio, por lo tanto, cuando yo diga que esto es igual a esa resistencia, ¿no? La potencia vendría a ser energía sobre tiempo, ¿no? Entonces sería 50.000 entre el tiempo, el voltaje sería 200 voltios y, me dan la resistencia, entonces cambio de fórmula. Ya no sería PVI, sino me conviene usar V al cuadrado sobre R, ¿no? Entonces, esto vendría, porque aquí estoy reemplazando VIR, ¿no? En lugar de I pongo V sobre R y sería esto. Sería entonces 200 al cuadrado sobre 800. Bien, y esto me quedaría, bueno, ya 50.000 por 800 dividido entre 200
al cuadrado. ¿Ok? Y esto sería 1000 segundos. 1000 segundos como respuesta. Siguiente ejercicio, ¿lo marcamos? No, creo que no lo marcamos. Alternativa E. Se utiliza un de un sistema de aire acondicionado por un tiempo de 30 minutos para enfriar una sala de almacenamiento de vacunas de 30 grados a menos 10 grados Celsius, ¿no? Volumen de la sala, 220. Calcular la intensidad de corriente del motor de la compresora del sistema de aire acondicionado se funciona con un voltaje de 220 para que el aire de la sala tenga la temperatura establecida. Considera la densidad del aire a nivel del mar, ¿no? Entonces, ¿qué me están dando? Yo lo que necesito, al igual si es que hay un cambio de temperatura, además me están dando el calor específico, yo lo que me dice, ¿no? Que voy a tener que aplicar esta forma. Pero necesitamos la masa. Entonces la masa, tenemos la fórmula de la densidad, que es masa sobre volumen. ¿Por qué? Porque son los datos que me dan. La densidad me dice que es 1,25. Miren las unidades, kilogramos por metro cúbico, y el volumen de la sala, porque estamos hablando del aire, ¿cierto? Ocupa todo el espacio, todo el volumen, entonces sería 220. Lo puedo dejar aquí expresado porque luego me voy a dar cuenta que se puede simplificar, pero lo puedo ir resolviendo y me quedaría 275 kilogramos. Este valor luego va a ir aquí, 275 kilogramos. ¿Por qué en kilogramos y no en gramos? Porque me guío de las unidades de esto, ¿no? Para poder realizar los cálculos. Sería entonces 275 multiplicado por el calor específico, que es 720 joule por kilogramo por joule. Y la diferencia de temperaturas va desde el final, -10 hasta -30, entonces sería -40. Entonces aquí sería menos 275 por 220 por 40, perdón, por 720, me quedaría 7.920.000, o si es que quieren lo pueden poner aquí hay un botoncito en la calculadora que les puede ayudar a ponerlo así, 7,92 por 10 a la 6 joules. Entonces, después de esto, vamos ahora sí a la potencia que me están dando voltios, tiempo y, ¿qué me piden? La intensidad de corriente, ¿no? Entonces, esta fórmula sería la ideal, ¿no? La potencia, que sería la energía, 7,92 por 10 a la 6. No me digan si es que cede o genera, así que es lo mismo, ¿no? Indistinto el signo, al menos en este cálculo. Sobre el tiempo, que son 30 minutos, pero tiene que ser pasado a segundos. El voltaje es 220 y la intensidad de corriente. Entonces tendríamos que despejar. Este valor sería entre 30, entre 60, entre 220, ¿no? Y me da 20 amperes. Entonces la intensidad sería 20 amperes. Bien, seguimos. Calculen qué tiempo debe circular una corriente de 5 amperios por una resistencia de 4, con la condición de disipar suficiente cantidad de calor como para derretir 50 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Entonces aquí falta un dato, falta el calor latente, ¿cierto? Del hielo, que es 80 calorías por gramo. ¿Por qué? Porque el único calor generado es derretir el hielo, es decir, la masa, por este calor latente. Entonces sería, como está por gramos, sería 50 gramos multiplicado por 80 calorías gramos, y esto me quedaría 4.000, ¿no? Como nosotros queremos en joules, porque estamos en sistema internacional, recordamos en un ejercicio anterior nos dieron, ¿cierto? Que un joule era 0,24 calorías. Entonces lo que tendríamos que hacer es dividir. Vamos a tener 50 por 80 entre 0,24, y este valor me da 16.667. Vas a poner 16.66667 joules. Luego tenemos el amperaje, tenemos la resistencia, por lo tanto la fórmula que me conviene usar para la potencia es esta. Tendríamos entonces la energía que hemos hallado hace un momentito entre el tiempo, que es lo que me piden, quedaría 5 al cuadrado por la resistencia, que es 4. Entonces despejamos y esto me quedaría entre 25 entre 4.
Entonces esto sería 166,67, 166,67 segundos. Que si lo pasamos a minutos, me quedaría 120 minutos más 47, o sea, sería 2 minutos 46,67 segundos. Bien, y la alternativa que más se le parece es la alternativa C. Bien, eso sería todo en este video. Hasta luego.